Muy bien, tal como habíamos anunciado, vamos a estar hoy hablando acerca de cómo podemos confiar en Dios en medio del conflicto. Y solamente para asegurarme que estamos teniendo la ruta correcta, es decir, que estamos siguiendo el mapa correcto. Recuerden que estamos explorando a lo largo de estas semanas algunos aspectos generales de la resolución de conflictos, pero especialmente los que tienen que ver con Dios, con el corazón. En una segunda parte de este curso vamos a empezar a hablar de algunos aspectos prácticos de aquella loma resbaladiza que estuvimos viendo, ¿verdad? En la primera clase, de cómo podemos ir abordando cada uno de esos aspectos, cuáles son las cosas que debemos tener en cuenta para poder ir desarrollando cada uno de ellos. Entonces hoy vamos a ver el último punto relacionado con la teología, relacionado con el corazón, relacionado con Dios y con nosotros. Lo primero lo que hemos estado estableciendo son como esas bases que nos permitan tener como la certeza de que lo que estamos haciendo es lo que Dios nos manda en su palabra. Entonces a partir de la próxima clase ya vamos a estar navegando por algunos aspectos más prácticos, cosas que tenemos que empezar a poner en práctica sobre cómo ver mi propio pecado, cómo sacar primero la viga o la paja, la viga que está en mi propio ojo antes que la paja del otro, cómo abordar a alguien en un conflicto, cómo tomar la iniciativa, qué cosas tener en cuenta. Pero creemos que esta parte es esencial para nosotros tener un proceso de pacificación adecuado. Así que ese es el punto en el que estamos. Ese es el punto en el que estamos ahora y es más o menos lo que hemos estado trabajando a lo largo de las últimas semanas. Déjenme poner en silencio. Como les decía, vamos a estar hablando acerca de cómo podemos confiar en Dios en medio del conflicto. Y este es básicamente el pasaje sobre el que vamos a estar desarrollando gran parte del pensamiento de esta clase. El gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Es decir, hay una respuesta del Señor cuando confiamos en Él acerca de cualquier cosa que tenga que ver con lo que nos sucede. Confiar en Dios produce una respuesta y esa respuesta, de acuerdo con este salmo, es el amor del Señor, es su retribución en amor. Cuanto más usted entiende el amor y el poder de Dios, que es como la idea general que vamos a estar abordando, más fácil le resultará confiar en Él. Y cuanto más confíe en Él, más fácil le resultará hacer su voluntad. Y esto se cumple simplemente cuando está, o especialmente, perdón, cuando se está involucrado en un conflicto. Otra vez, cuanto más entendemos el amor y el poder de Dios, más fácil nos resulta confiar en Él. Y cuanto más confiamos en Él, más fácil nos resultará hacer su voluntad. Eso aplica para todo, pero aplica especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones de conflicto. Hay un llamado permanente a quitar nuestros ojos de nosotros mismos y a ponerlos en el Señor. Y hemos visto en clases anteriores todo lo que resulta cuando en un conflicto nos fijamos en nosotros o en nuestro oponente. Hemos afirmado también en clases anteriores que si nosotros no estamos viendo a Dios en medio del conflicto, nos vamos a estar viendo a nosotros mismos o vamos a estar viendo a los que están enfrentados en el conflicto con nosotros, pero a alguien vamos a estar viendo. Y hemos visto también que lo que más debemos hacer en medio de un conflicto es confiar en el Señor. Y yo creo que esta es una clase muy importante por varias razones, pero una de ellas es el tema de la resolución de conflictos no es un tema meramente de disposición anímica o de actitud. No es un tema de, es que hay que estar en paz con la gente, no es un tema de amor y paz en el sentido simplemente de eh, no estar mal con nadie. La realidad es que resolver conflictos tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios, eso lo vimos en la clase pasada. Y tiene que ver mucho con lo que nosotros pensamos acerca de Dios. Cuando Dios no está en medio de nosotros, cuando nosotros estamos teniendo un entendimiento acerca de quién es Dios, es muy probable que la manera en la que resolvamos los conflictos no sea la más apropiada. Así que aquí no estamos solamente pensando en cómo tener unas técnicas para no tener peleas con nadie, o si tenemos peleas con alguien, cómo podemos aplicar esas técnicas. Y efectivamente esto es un curso que usted pudiera aplicar a cualquier área, al área laboral, al área familiar, al área social, pero esencialmente esto tiene que ver mucho con el corazón y tiene que ver mucho con Dios. De modo que nuestra respuesta en un conflicto está diciendo mucho de cuánto estamos confiando en Dios o no, de cuál es nuestra teología
o qué es lo que creemos acerca de Dios. Y este es el mapa que vamos a seguir para la clase de hoy. Vamos a seguir un bosquejo bien sencillo. Tiene 3 puntos. El primero, vamos a ver 2 cosas que debemos recordar acerca de Dios en medio de un conflicto. La primera es que Dios es soberano y la segunda que Dios es bueno. Ahorita vamos a mirar la primera de ellas, que Dios es soberano. La segunda cosa es que vamos a tener dudas en medio de un conflicto. El obstáculo que vamos a encontrarnos siempre en medio de un conflicto es ¿cómo puedo confiar en Dios? ¿Puedo realmente ver a Dios en medio de esto? Y la tercera cosa que vamos a ver es un llamado a confiar, una decisión al final de la voluntad, algo que somos llamados a hacer. 2 cosas que debemos recordar, un obstáculo que nos vamos a encontrar, la duda, y un llamado a confiar en el Señor. Así que, si usted cree que Dios está guardándolo con amor perfecto y poder ilimitado, podrá servir fielmente como pacificador aún en las circunstancias más difíciles. Otra vez, fíjese cómo esto tiene que ver con Dios. Si usted cree que Dios está guardándolo con amor perfecto, ya le dirá que tiene que ver que yo sepa que Dios me ame y que Él es poderoso con un conflicto. Bueno, tiene muchísimo que ver, porque eso va a traer como consecuencia que podamos servir fielmente como pacificadores aún en el conflicto más difícil. Así que vamos a ver eso primero que necesitamos saber acerca de Dios, que muy seguramente es algo que ya muchos de ustedes saben, y porque este concepto de la soberanía de Dios es un concepto muy, muy trillado, por así decirlo. Nuestra iglesia misma se llama Iglesia Bíblica Soberana Gracia, de modo que no es un concepto nuevo, es un concepto que machacamos bastante o que meditamos bastante. Pero de todas maneras, vamos a ver en primer lugar cómo nos sirve saber que Dios es soberano para lidiar un conflicto. Pero antes de eso, no podemos asumir que todos sabemos que Dios es soberano. A veces lo olvidamos. Así que vamos a recordar algunos aspectos importantes sobre esa soberanía de Dios en medio del conflicto. Y de paso les pido disculpas, estoy con algo de alergia, pero no creo que sea lo que impida que sigamos adelante con la clase. Lo primero que tenemos que decir acerca de la soberanía de Dios es que la soberanía de Dios implica que Él tiene el control completo sobre todas las cosas en la vida de las personas. Dios tiene el control completo sobre todas las cosas en la vida de las personas. Y yo sé que eso en principio suena un concepto muy grande y muy difícil de asimilar. De hecho, es de esos conceptos que teológicamente nadie tiene problema con ellos. Es decir, yo sé que muchos de ustedes pudieran decir, estoy de acuerdo con eso. Dios es soberano. Incluso lo usamos muchas veces. Ah, ya, mira, Dios es soberano. Finalmente podemos descansar en Él. Dios es soberano. Yo estoy muy seguro que la mayoría de los que estamos aquí hemos usado esa expresión en muchas ocasiones. Pero muchas veces nos cuesta creer también esa realidad. Dios está en control de todo. Y hay 2 ejemplos especialmente asociados al sufrimiento, al dolor y al conflicto que vale la pena recordar. El primer ejemplo es el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo dice en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que ha dejado a su cuidado. Este es un texto interesantísimo. La NBLA dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Notan cómo Pablo está aquí aplicando el concepto de la soberanía de Dios a cómo él estaba lidiando el sufrimiento en ese momento. Él está diciendo, el peor escenario es que yo me muera. Y aun si eso llega a suceder, Dios es poderoso para guardar mi vida aún después de la muerte. Y eso se parece a las palabras del Señor Jesucristo, que es el segundo ejemplo, que en realidad es el primero y el máximo de todo, pero el segundo que quiero citar aquí. Él dice en Mateo 26:42, en ese momento de agonía y orando al Padre antes de ir a la cruz, Padre mío, si esta copa es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba.
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. NBLA dice, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Si no hay ninguna manera en la que yo pueda ser librado de este dolor, Señor, que se haga mi voluntad. Yo me pongo debajo de tu voluntad. Noten cómo esto empieza de alguna manera a funcionar en aspectos prácticos de nuestra vida. Y aquí es donde en realidad debemos bajar el concepto de la soberanía de Dios a lo terrenal, a lo que vivimos continuamente. Porque si yo no creo que Dios tiene el control de toda situación en mi vida, entonces yo voy a creer que yo tengo el control de toda situación de mi vida. Y voy a actuar bajo mis propios parámetros en consecuencia. Y voy a actuar bajo lo que yo creo que es lo correcto. Y ustedes saben el problema que eso representa. Porque el corazón es engañoso. Es muy probable que en un conflicto usted haya escuchado este consejo de parte de un amigo, entre comillas. Haz lo que tu corazón te dicte. Y mire, usted puede estar seguro que eso es casi una maldición. O sea, cuando usted le dice a alguien, haz lo que tu corazón te dicte, eso es casi una maldición. ¿Usted sabe por qué? Porque el corazón, dice la Biblia, es engañoso, perverso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces, cuando yo me concentro en, yo no me concentro en el hecho de que Dios tiene algo que decir o algún propósito en medio de todo lo que está sucediendo, yo voy a creer que tiene el control soy yo. Y eso es una terrible idea. Por otro lado, esto nos ayuda también porque una de las cosas que viene a nuestra mente cuando estamos en conflicto con alguien es que empezamos a recrear escenarios posibles en la otra persona. Empezamos a crear escenarios en los que las cosas se salen de control. Empezamos a poner pensamientos en la otra persona que no están en nuestros pensamientos, que ni siquiera pueden que estén en los pensamientos del otro. Pero empezamos a jugar a Dios porque creemos que todo esto está bajo nuestro control. Pero yo quiero que ustedes miren cómo el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo pudieron confiar que Dios estaba completamente en control de todo lo que estaba sucediendo. Y ese control perfecto es a lo que denominamos soberanía de Dios. Llevarlo todo al plano en el que yo entiendo que si hay preguntas que no tengo para las que no tengo respuesta, si hay cosas que no entiendo por qué están pasando, si hay misterios, todo tiene una solución. Tal vez yo no la conozco en ese momento, pero tiene una respuesta en el Señor. Y esa comprensión es básica en nuestro entendimiento de Dios y es básica para nuestra comprensión de cómo llegar a la paz. La otra cosa que tenemos que decir es que Dios es supremo, ilimitado y totalmente independiente de cualquier otra influencia. Es decir, nosotros no vamos a torcer el brazo de Dios. Dios tiene su poder y su poder lo usa de acuerdo con su discreción. Salmo 86 dice, 86:10 dice, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios, yo no soy Dios. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Versículo 10 de Isaías 46 también, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Esto es bueno entenderlo en un conflicto porque a veces creemos en medio del conflicto que mi trabajo es hacer cosas en la otra persona. Convertir a la otra persona, traer conversión a la otra persona, hacer lo que solo Dios puede hacer en la otra persona. Y yo no puedo hacer eso. Solo Dios tiene el poder para hacer eso. Así que eso es bien importante tenerlo presente. La otra cosa que necesitamos saber acerca de la soberanía de Dios en medio de un conflicto es que su soberanía se extiende desde la creación y hasta la preservación de todas las cosas. Desde la creación y hasta la preservación de todas las cosas. Eso quiere decir que no hay absolutamente nada que esté fuera del control, del dominio y de el señorío de Dios en ningún momento de la vida. No es que hay cosas que en algún momento salen de su jurisdicción y entonces yo necesito actuar. No es como que Dios llega hasta aquí y usted puede escuchar a veces eso, personas que están discutiendo y entonces dice, mira, pero vamos a orar y no me metas a Dios aquí en medio de un conflicto.
Y es como que Dios no tiene nada que hacer aquí. Ay, ay, ay. Y eso es como creer que en efecto Dios tiene algo que hacer hasta cierto punto. Dios actúa hasta cierto momento, pero ya después yo soy quien las arregla. Menudo problema tenemos, porque debo entender que Dios es Señor de todo en todo momento. Algunos textos que respaldan eso, ustedes lo están viendo ahí, Salmo 135:6, Juan 1:3, Colosenses 1:16, Apocalipsis 4:11. Son textos que nos ayudan a tener ese entendimiento. Él ejerce dominio sobre todo. Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es muy importante. Ahora bien, la otra cosa acerca de la soberanía de Dios es justamente que Dios gobierna sobre todos los gobiernos. Es decir, que si nuestro conflicto en cierto sentido es con alguna entidad política, si nuestro conflicto es con alguna ideología, si nuestro conflicto es con el mundo, si nuestro conflicto no es con la familia, sino con el jefe de una empresa poderosa, debemos entender que ahí también Dios tiene dominio y Dios tiene control. Él tiene el poder para actuar en cualquier área y en cualquier esfera de la vida y en cualquier persona, sin duda alguna. Podemos seguir diciendo también sobre la soberanía de Dios que Dios es soberano, que Él observa incluso los sucesos más pequeños. Es decir, esto, aterrizado al plano del conflicto, es que Dios tiene cuidado de las cosas pequeñas que producen conflicto, incluso las que consideramos más insignificantes, pero también de las más dolorosas e injustas. Mateo 10:29 es un texto claro, dice, al mismo tiempo, en, no se venden dos pajarillos por una monedita, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Nótelo ahí. Eso es un pasaje que nos demuestra efectivamente el control que Dios tiene o el dominio que Dios tiene, incluso sobre las cosas más pequeñas e insignificantes. Pero también Dios tiene control y ejerce soberanía sobre los sucesos dolorosos e injustos. Romanos 8:28 es un pasaje muy conocido por nosotros, un pasaje quizá que ya no sabemos de memoria, y es que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, y esto a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios tiene absoluto control, absoluto dominio sobre cualquier situación o sobre cualquier circunstancia, incluso si nos produce dolor. Si en medio del conflicto nosotros estamos sufriendo, si en medio del conflicto nosotros tenemos la convicción de que no hemos hecho nada, que somos inocentes, a veces nuestra tentación puede ser rebelarnos contra Dios y pensar que es que Dios está siendo injusto. Pero incluso en momentos como esos, nosotros podemos confiar que hay un plan para todos aquellos que confían en Dios. Y finalmente, la comprensión de la soberanía de Dios es esencial para aquellos que buscan ser pacificadores y confiar en su plan. Es esencial. Digamos, más que esencial, es vital. Porque hay muchas cosas que durante el conflicto están rondando nuestra mente, que están dando vueltas, que están pensamientos, mentiras que estamos creyendo, cosas que están viniendo a nuestra mente acerca del oponente, acerca de las personas involucradas en el conflicto, mentiras acerca de nosotros mismos. Pero nosotros necesitamos empezar a ver a Dios como alguien que por alguna razón está permitiendo lo que está permitiendo. Todos quisiéramos no tener conflicto en nuestra vida. Pero si creemos que Dios es soberano, entonces Él permite el conflicto. Y si Él lo permite, Él tiene un propósito. Algo está haciendo Dios en medio de ese conflicto. Yo no puedo evitarlo. Así funciona. Pero, y miren que hay un pero grande ahí en esa diapositiva, pero, ¿significa eso entonces que como Dios es soberano, entonces yo no soy responsable? Porque alguien dirá, mira, yo no te quería dar esas trompadas, pero Dios es soberano. Él permitió que en ese conflicto yo te diera unas trompadas.
Yo no quería, pero, ajá, la soberanía de Dios me llevó ahí. Y ya tú tienes que aguantarte, Dios es soberano, te pegué ya, supéralo. No, nadie puede eximirse de esa responsabilidad. Santiago, que nos enseñaba Darwin este domingo, justamente enseña eso. En el capítulo 2 de Santiago se nos dice, nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar para el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, y atraído por esa concupiscencia consume el pecado. Pero Dios no está impulsando a nadie el pecado en su soberanía. Él permite la situación, pero nosotros somos perfectamente responsables de cómo respondemos en medio de esa situación. Y eso es justamente lo que quisiera que pudiéramos pensar. Cada vez que aparezca ese muñequito con lentes ahí en la diapositiva, es porque quiero que sea una idea que ustedes puedan recordar, ¿cierto? Dice, el hecho de que Dios tenga el control último de las cosas no, y miren que está en mayúscula y en negrita, no nos libera de la responsabilidad por nuestras acciones. En otras palabras, todo conflicto que llega a nuestras vidas ha sido ordenado de alguna forma por Dios, pero nosotros somos responsables de cómo lo manejamos. Y esto nos debe llevar a tener confianza en el Señor. O sea, Dios permite el conflicto, pero nosotros somos responsables de cómo nos conducimos en ese conflicto. Y eso, usted puede tomarlo como algo injusto y decir, oye, pero ¿cómo así? ¿Por qué Dios me tentaría de esa manera? ¿Por qué Dios permitiría eso? ¿Por qué simplemente el Señor no me mete en una caja de cristal para que yo no tenga conflicto con nadie? ¿No puede el Señor acaso evitar? Y a veces podemos hasta orar de esa manera. Señor, no permitas que ningún conflicto venga a mi vida. Señor, no permitas nunca que yo tenga, voy a entrar a este trabajo. Señor, líbrame de cualquier conflicto. Y tal vez si el Señor pudiera hablarnos directamente, nos diría, oye, mi hijo, yo tenía algunos planes para hacerte más paciente, pero me estás pidiendo que yo no te meta en ningún conflicto. ¿Cómo puedo producir paciencia? O yo tenía algunos planes para hacer que tú fueras más manso y humilde, pero tú me estás pidiendo que yo no use nada que pueda ayudarte a ser más manso y humilde. ¿Cómo quisiéramos nosotros ser librados, verdad, de una situación en la que no tengamos que enfrentar conflictos? Pero has pensado que tal vez lo que le estás pidiendo al Señor es que te lleve de este mundo. Señor, yo no quiero tener conflictos. Muy bien, mucho gusto. Mañana estarás conmigo en el paraíso. Bueno, no nos gusta esa idea. Esa idea no nos gusta. No, 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 señor, así no juego. Era mentira. Yo sí, dale todos los conflictos que tú quieras. Ah, ok. Perfecto. Entonces, fíjate cómo habla la soberanía de Dios ahí. Señor, entonces, si esto hace parte de tu plan, si esto es lo que tú tienes para mi vida, ayúdame más bien, mira la oración, a que cuando eso aparezca yo tenga la sabiduría, la paciencia, el temor y pueda recordar que tú eres soberano para obrar conforme a tu voluntad en medio de ese conflicto. Si ves cómo cambia la oración, no le estoy pidiendo al Señor que los evite. Le estoy pidiendo que, teniendo en cuenta que Él es soberano, me ayude a sacar el mayor provecho de ellos, a no responder pecaminosamente, a poder ver mi pecado fácilmente en medio de ese conflicto. Así que, cuán importante es que nosotros entendamos que Dios es soberano en medio del conflicto. Y lo es porque nos ayuda, insistimos, a fijar nuestros ojos en Dios y no en nuestro oponente y menos en nosotros mismos. Y cuando fijamos nuestros ojos en Dios, entonces sabemos qué hacer y cómo hacerlo. Pero eso no es todo lo que tenemos que recordar en medio de un conflicto. Recuerden nuestro bosquejo, lo tenemos por aquí. Dos cosas que debemos recordar. Dios es soberano y la otra, Dios es bueno. Porque esa es otra cosa importante. Muchas veces nosotros creemos que Dios es soberano, pero no creemos que Él es bueno. Y usted dirá, ¿cómo puede ser eso posible? Eso es teológicamente inconsistente. Una persona no podía llegar a esa conclusión porque sería una falacia. No es posible que alguien piense eso, sería una contradicción de términos. Te voy a decir cómo se ve eso en el tiempo, en la práctica. Se ve así. Tú estás en un conflicto y alguien llega a hablarte del Señor en medio del conflicto y te dice, mira mi hermano, al final
pues algo sacará el Señor de todo esto. Dios es soberano y tú, con un dejo de rabia en el corazón, le dices, sí, 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 yo sé que Él es soberano. Eso es lo primero que yo sé es que Él es soberano. Sí, pero me parece que no estás muy contento con eso. Porque a veces creemos que Dios es soberano es que Él haga lo que yo espero. Y a veces decir y entender que Dios es soberano, lo que significa es que Él va a hacer lo que es según su voluntad, no según la mía. Y debemos aprender a estar bien con eso. Voy a decir eso de nuevo. Que Dios es soberano es entender también que Él va a hacer las cosas según su voluntad, no según la mía. Es lo que dice el Señor. Si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Es decir, tú eres soberano, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La primera pregunta que yo debo hacerme en un conflicto es esta. ¿Dios es soberano en este conflicto? Yo sé que ustedes responderían en coro, sí. La segunda pregunta que debo hacerme es la más difícil. ¿Estoy bien con eso? ¿Estoy bien con que Dios sea soberano en este conflicto? Y aquí es donde vemos que entra este entendimiento. La segunda cosa que debemos entender, que Dios es bueno. El hecho de que Dios es bueno no significa que nos aislará de todo sufrimiento. Más bien significa que estará con nosotros en nuestros sufrimientos y logrará el bien a través de nuestro sufrimiento. Otra vez. Más bien significa que estará con nosotros en nuestro sufrimiento y logrará el bien a través de nuestro sufrimiento. Y aun cuando sabemos que Dios está obrando para bien, no siempre sabemos cuál es el bien y debemos aprender a estar bien con eso. Y no se equivoque, eso no es un trabalengua. No es un trabalengua, es un juego de palabras muy a propósito. Aun cuando sabemos que Dios está obrando para bien, no siempre sabemos cuál es ese bien. Y debemos aprender a estar bien con eso. Estoy bien con eso. No sé qué es lo que Dios está haciendo. No sé por qué Él me metió en esta situación. No sé por qué sin yo buscarlo de repente me gané un conflicto. Alguna vez ha dicho eso, ¿verdad? Cuando usted se entra en un conflicto con alguien sin usted buscarlo, lo que uno dice, me lo gané, pues, me lo gané. No estaba haciendo yo nada, pero me lo gané. Bueno, debo aprender a estar bien con eso. Jay Packer dice lo siguiente, él me conoce como un amigo, como uno que me ama, y no hay instante en que quite sus ojos de mí o que su atención se vea distraída de mí. Por lo tanto, en ningún instante flaquea su cuidado. Este es un conocimiento trascendental. Hay un consuelo indecible en saber que Dios está constantemente informado acerca de mí en amor y vigilándome para bien. Me encanta esa frase, porque creo que resume muy bien este pensamiento, esta idea. Mis hermanos, haz de cuenta, no sé si a usted le ha pasado alguna vez que se ha visto un partido en diferido de fútbol o de cualquier deporte. Son esos partidos que se juegan, tú no te lo pudiste ver a la hora, entonces tú dices, me lo veo después. Pero entonces tú dices, yo no quiero que nadie me diga el resultado, porque si tú te lo ves sabiéndote el resultado, no te vas a emocionar. Pero haz de cuenta que es que nosotros nos estamos viendo un partido en diferido del que efectivamente nadie nos ha dicho el resultado, pero nos lo estamos viendo al lado de Dios, que se vio el resultado, que lo sabe. Entonces, cada vez que nos malayamos, cada vez que nos mandamos la mano a la cabeza porque el balón va afuera, para seguir con la analogía, oye, pero ¿qué es lo que está pasando? Ahí está uno que se vio el partido, que no se inmuta porque él sabe cómo va a terminar. Y así es como funciona la soberanía de Dios. Por alguna razón, nosotros no conocemos cómo va a terminar el conflicto en el que estamos enfrentando. Pero Dios sí. Ahora podemos amargarnos por eso. O podemos confiar de que gracias a Dios no está en nuestra mano, está en las manos del Señor. ¿Verdad? Para pensar, yo creo que también de J. Packer.
vemos que nos deja un mundo de pecado para ser probados, hablando de Dios en medio de su bondad y de su sufrimiento, examinados, vapuleados por los problemas que amenazan. Vapuleado es algo así como linchado, golpeados por los problemas que amenazan, para aplastarnos, a fin de que podamos glorificarle mediante nuestra paciencia en el sufrimiento, y para que Él pueda exhibir las riquezas de su gracia y suscitar nuevas alabanzas de nosotros al sostenernos y librarnos constantemente. ¿Cómo se ve eso, por ejemplo, en un matrimonio que está en conflicto? Una esposa que está en conflicto con su esposo, o al revés. ¿Cómo puede ella confiar en la bondad de Dios y en la soberanía de Dios en medio de ese conflicto? Bueno, eso se ve más o menos como ella o él renunciando completamente a cualquier intento propio de tener justicia. Eso se traduce también en entender que en parte Dios está permitiendo todo ese conflicto también con un propósito de obrar algo en favor de la persona involucrada. Y que por más que ella se esfuerce en ganar la pelea, no la habrá ganado hasta que el Señor la gane antes. ¿Qué produce eso? Confianza, una actitud mansa, no a la defensiva. Produce también una actitud de reconciliación, es decir, es más fácil que se den pasos hacia la reconciliación. Produce mucho bien, en realidad. El entendimiento de Dios y el carácter de Dios cambia muchas cosas. Y son preguntas simples que nos hacemos. ¿Dios es soberano? ¿Aquí? ¿Permitió Dios esto? Además, eso también nos ayuda a librarnos un poco de la carga de culpa que a veces trae cuando enfrentamos ciertos conflictos. Porque a veces lo vemos como, oye, si yo no hubiera hecho esto, si no hubiera pasado esto otro, si no hubiera pasado esto. Lo vemos como una suma de tantas cosas. Decimos, si yo no hubiera hecho esto, tal vez no estaría en este problema. Pero pasó. No existen mundos paralelos. No somos Doctor Strange viviendo 10.000 universos posibles. Este es el mundo que nos tocó. Esta es la realidad que tenemos. Y en esta realidad estamos enfrentando problemas. No existe un mundo paralelo en el que tú no estuvieras enfrentando el problema que estás enfrentando ahora mismo. Así de simple. O no existe un mundo, una realidad en la que tú no estuvieras enfrentando el conflicto que estás enfrentando. Y eso nos libra de la culpa. Porque a veces la culpa también nos paraliza. Nos ayuda a estar mirando demasiado hacia atrás o culpando al otro, en lugar de mirar hacia adelante en la búsqueda de una salida pacífica. Y otra vez, todo eso parte ¿de dónde? De entender quién es Dios. Que yo no soy Dios, que Dios es Dios. Ya puse el ejemplo de cómo en el conflicto lo que queremos a veces es cambiar a la persona. No sé si le ha pasado, pero a veces uno está peleando con alguien y uno está tan metido en la pelea que uno dice, yo quisiera tener un poder supremo para arrancarle el corazón a esa persona, sacarlo y meterlo en la lavadora con límpido y suavitel y después metérselo otra vez y que esa persona pueda entender o sacarle el cerebro y lavárselo, como que... No sé si yo soy el único pecador aquí que ha llegado a tener esos pensamientos tan anatómicos. Pero a veces llegamos a ese punto porque creemos que depende de nosotros. Pero no, si yo confío en el Señor, Dios va a hacer algo. ¿Verdad? Dios está haciendo algo aún en medio de ese conflicto. Ahora, hay una realidad y este es el segundo punto. Aquí vamos a ir un poquito más rápido. Eso no siempre es fácil. Yo sé que usted está ya discutiendo con usted mismo. Esa es la desventaja que uno tiene de tener la clase virtual, que usted puede allá decir todo lo que usted quiera contra la enseñanza. Sí, claro, como para él es tan fácil. Ah, sí, está claro. Sí, todo es la Biblia, pero como él no está metido en el problema, sí. Confía en la soberanía de Dios. Dios es bueno. Sí, claro. Como si fuera tan fácil. Bueno, siempre va a haber obstáculos. La duda es uno de esos obstáculos. Tu problema realmente no es un problema de ánimo. Tu problema para ver a Dios en medio del conflicto no es un problema ni de ánimo, ni de que está frío espiritualmente. Todas esas cosas podrán influenciar. Tu problema es un problema de incredulidad. Hay algo que no estás creyendo de Dios. Y por eso no lo estás viendo obrar en medio del conflicto. Siempre va a haber dudas, obstáculos para creer. Porque confiar en Dios no significa que nunca vamos a tener preguntas. No significa que no vamos a tener temores. No significa que nunca vamos a tener
dudas acerca de qué es lo que Dios está haciendo y por qué lo está haciendo. Confiar en Dios significa confiar en términos de lo humanamente posible y de lo que es humanamente real. Y la realidad es, a veces dudamos. De hecho, la realidad es, muchas veces dudamos, más de las que quisiéramos, de que Dios pudiera estar trabajando. Y eso es perfectamente normal. Confiar en Dios significa que, a pesar de nuestras preguntas y dudas, escuche eso, a pesar de nuestras preguntas y dudas y temores, tomaremos de su gracia lo suficiente y seguiremos creyendo que Él es amoroso, que Él está en control y siempre está obrando para nuestro bien. Eso en una oración sería algo como esto: Señor, yo no tengo idea de qué es lo que estás haciendo aquí. Yo no sé ni cómo va a terminar esto. De hecho, dudo de que esto pueda terminar bien, pero yo confío que está en tus manos. No veo de dónde pueda sacar algo bueno el Señor de aquí, pero yo creo que Él puede hacer algo bueno. Esas dos cosas pueden coexistir. Fue lo que el hombre aquel le dijo al Señor Jesucristo. ¿Tú crees que yo puedo hacer esto? Yo dije, Señor, la verdad, la verdad, la verdad. No. Pero ayuda mi incredulidad. Señor, yo creo, pero ayuda también mi incredulidad. Hay una parte de mí que está convencido, pero la otra parte como que lo ve difícil. Eso está bien. Es perfectamente humano. No vamos a tener eso cuando estemos en el cielo. Pero por ahora vamos a pasar por ahí. Los hombres de Dios del pasado pasaron por ahí. Valga la redundancia. Siempre se nos habla de Job, ¿verdad? Y se nos dice, mira, sé como Job. Job tuvo pruebas, perdió todo. A Job le llegó una enfermedad terrible. Job perdió a los hijos, perdió la plata, perdió todo en un mismo día. Sé como Job. Y a veces le ponen uno esa vara ya alta. Y uno dice, wow, pero imagínate, o sea, Job es, Job es el Superman de la Biblia, o sea, ¿cómo yo llego a ese punto? Pero fíjate que el mismo Job también enfrentó eso, porque siempre nos acordamos del Job del inicio de la prueba. El que cuando la mujer le dijo, oye Job, maldice a tu Dios y muerte, él dijo, no, ¿cómo se te ocurre? No, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero recuérdense que el libro de Job no se termina ahí. Los amigos de Job empezaron a darle, a darle, a darle, a darle. El diablo empezó a usarlo. Tiene que estar mal. Algo tiene que estar haciendo Job mal. Es que a nadie le viene todo eso de gratis. Algo tienes tapado. Tú lo que eres un perverso. Y hombre, no, quédese tranquilo. Que yo estoy bien, estoy sano. Hombre, yo soy un hombre justo. Hombre, le estoy diciendo que... Y al final, por allá los capítulos 30 y pico, 36, 37, oye, Dios será. ¿Será que tú de verdad eres como injusto? Porque la verdad es que yo no hago nada malo después de todo. Oye, ¿no será que tú me estás tratando como mal, verdad? ¿No será que tú estás siendo como injusto? Y ahí es donde aparece aquel personaje joven al final del capítulo para hablar, que casi es como un profeta de Dios que está hablando ahí. Y empieza a decirle a Job, que tú te estás jactando mucho. Estás sugiriendo que tu sufrimiento es injusto. Aunque no lo entiendes. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límite al mar? ¿Dónde estabas tú cuando llamé a las estrellas por su nombre? ¿Dónde estabas tú cuando puse a Leviatán en el centro del mar y como rey sobre los animales? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Y mira lo que dice Job al final, en el capítulo 42, versículos 2 y 3. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no sabía. ¿Lo puedes ver? En el lenguaje de la canción, que es el lenguaje reina valerístico, conozco que todo lo puedes y mis pensamientos no lo puedo entender. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En algún momento Job llegó a pensar, oye, Dios sí estará siendo bueno en medio de todo esto. Él sí estará siendo justo en medio de todo este conflicto.
El mismo José, en algún momento también. El mismo Pedro, tanto que negó al Señor, pero después fue restaurado. Es decir, que van a venir momentos, por supuesto que van a venir momentos, pero ellos siempre pusieron su confianza en el Señor. Basta con que leas el libro de los Salmos, por ejemplo, para que veas a David allí hablando de sus altibajos emocionales. Al del Salmo 73, cuando tuvo conflicto con aquellos ricos y con Dios, porque decía, ellos no van a la iglesia, no diezman, no ofrendan, no hacen nada, blasfeman, son la gente peor del mundo y les va bien. Y yo, que no pelo un domingo, bueno, en este caso un sábado, porque estaba antes de que viniera el Señor Jesucristo, que estoy en el templo, que soy un levita, que compongo himnos, a mí me va mal, no hago nada. Y dice, hasta que entrando en el templo de Dios entendí que yo estaba razonando como una bestia. Ese es el Salmo 73. Asaf parecía un mulo de carga, porque no estaba entendiendo que Dios en realidad no obra de las maneras en las que yo creo que obra. Entonces, vamos a enfrentar dudas. El único que no las enfrentó fue el Señor Jesucristo, pero no significó que no tuvo preguntas. Si es posible, pasa de mí esta copa. No es una duda pecaminosa. Es que a nadie le gusta. El sufrimiento a causa del conflicto no es una causa de gozo. A todos nos perturba el sufrimiento. Miren, ejemplos también que tenemos, además de la Biblia, en personajes que vivieron. Jim y Elizabeth Elliot fueron misioneros. Bueno, Jim murió en la selva del Ecuador cuando estaba visitando o evangelizando una de estas tribus misioneras y ellos los mataron. Era una tribu que no conocía al Señor y obviamente casi salvaje. Y ellos fueron allá, 4 misioneros murieron. Uno de ellos era Jim Elliot. Su esposa Elizabeth escribió lo siguiente, un libro muy conocido también. Y ella después lideró muchos movimientos misioneros y trabajos de ese tipo. Ella escribió lo siguiente: la historia de los Aucas, que era la tribu que ellos fueron a visitar, ha apuntado a una cosa: Dios es Dios. Y si Él es Dios, es digno de mi adoración y de mi servicio. No encontré reposo fuera de su voluntad, y esa voluntad está infinitamente, está infinitamente, inconmensurablemente, indescriptiblemente más allá de mi mejor entendimiento de lo que Él está haciendo. Dios es el Dios de la historia humana y está obrando continuamente y misteriosamente logrando sus propósitos eternos en nosotros, a través de nosotros, para nosotros y a pesar de nosotros. Me encanta esa frase, me encanta, porque no deja de reconocer nuestra limitación de poder entender los misterios de Dios, pero al mismo tiempo no deja de reconocer que Dios sigue siendo Dios, a pesar de nuestras dudas y a pesar de nuestras preguntas. Otro ejemplo de ese entendimiento es Johnny Erickson Tada. Ya tuvo un accidente muy temprano en su vida cuando se arrojó al agua y la dejó casi sin movimiento, y ha sido un instrumento para testificar al Señor en muchas áreas de cómo vivir y lidiar con el sufrimiento en una manera que agrade a Dios. Y ella dijo lo siguiente: nada es sorpresa para Dios, nada es un contratiempo para sus planes, nada puede frustrar sus propósitos y nada está más allá de su control. Su soberanía es absoluta. Todo lo que ocurre está ordenado en forma única por Dios. La soberanía de Dios es algo sumamente importante que atribuimos a la naturaleza y el carácter de Dios. Pero si no fuera soberano, no sería Dios. La Biblia es clara en cuanto a que Dios está en control de todo lo que ocurre. Creo que estas voces son voces autorizadas para hablarnos a nosotros de cómo lidiar con el sufrimiento que viene a causa de los conflictos e incluso cómo lidiar con los conflictos mismos. Otra vez, un entendimiento de la soberanía de Dios y del amor de Dios, del carácter de Dios, es clave para esto. Imprescindible. No podemos lidiar conflictos en nuestras propias filosofías y en nuestros propios pensamientos. Eso empieza elevando nuestro concepto de quién es Dios y el control que Él tiene de cada situación. Para pensar,
Si hay algo que nos enseña el análisis de la soberanía de Dios, es que la verdadera satisfacción, noten que subrayo esa palabra satisfacción, no viene de entender los motivos de Dios, sino de entender su carácter, en confiar en sus promesas y en apoyarnos en Él y descansar en Él como el soberano que sabe lo que está haciendo y que hace todo bien. Mi satisfacción no está en entender los motivos, sino en entender el carácter de Dios. Los motivos a veces va a ser muy difícil entenderlo. Es imposible para nosotros. Si pudiéramos entender los motivos, fuéramos Dios. Pero no podemos entender los motivos. Pero Dios sí. Así que entendiendo su carácter, entendiendo que si Él entiende los motivos es porque Él es soberano, pero si Él es soberano, entonces Él también es bueno. Y si Él es bueno, significa que hará todo para su gloria. Entonces eso nos hace estar tranquilos, nos hace descansar, nos hace confiar en Él. También para pensar, confiar la decisión que debemos tomar. ¿Qué debemos hacer cuando la duda aparece? Ya vimos algo, y este es el último punto de nuestro bosquejo, ¿verdad? Aquí estuvimos viendo justamente, hay dos cosas que recordar: Dios es soberano, Dios es bueno, que va a haber dudas, pero ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a quedar con eso? No, somos llamados a confiar, y ese es el último punto que vamos a abordar. La visión que tenga de Dios tendrá un efecto profundo en cuanto confía en Él. Un entendimiento pobre de Dios es una confianza pobre en Dios. No estoy descubriendo que el agua moja, estoy diciendo una verdad que necesitamos recordar. ¿Por qué no estoy confiando en Dios? ¿Has pensado que es tal vez porque tu conocimiento de Dios está siendo pobre? ¿Porque no estás entendiendo el carácter de Dios? Por otra parte, si usted cree que Dios es soberano y bueno, y yo sé que usted lo cree, podrá confiar en Él y obedecerle aún en medio de circunstancias difíciles. Dios es soberano, Dios es bueno, puedo confiar en Él aún en medio de las circunstancias difíciles. Si usted no cree que Él es al mismo tiempo que soberano bueno, la confianza le será algo esquiva. Va a ser muy difícil que usted pueda confiar en Dios. Porque un Dios que es amoroso, pero que no está en control, es simplemente un Papá Noel celestial. Si es un Dios que es amoroso, que hace todo bien, todo lo bueno, que quiere todo lo bueno para mí, pero no puede controlar nada. Ese es Papá Noel, que no existe, entre otras cosas. Perdóneme romperle la infancia. Pero es un concepto equivocado de Dios, por eso ese Dios es Dios con D minúscula, es un Dios hecho a nuestra medida. Podemos seguir dando vueltas alrededor del conflicto o decidir mirar al cielo y confiar plenamente en Dios, en su amor y bondad, y que Él sabe lo que está haciendo. ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a confiar en Dios y en su bondad? ¿O vas a seguir dando vueltas a tratar de encontrar un propósito? A tratar de ver qué está pensando el otro. Él está haciendo esto es por esto. Está diciendo esto por esto. Yo sé que Él no me lo dijo, pero también está pensando esto. Y ya caen hasta en espíritu de adivinación. Eso tiene que ser que fue que esto. Y entonces empezamos a escuchar y a poner palabras que el otro no dijo. Y eso acrecenta más el conflicto. Confiar en Él no significa creer que hará lo que usted quiere, sino más bien creer que hará todo lo que sabe que es bueno. Ya eso lo dijimos. Si usted no confía en Dios, colocará inevitablemente su confianza en usted o en la otra persona, lo que lo lleva finalmente al dolor. Pero si usted cree que Dios es soberano y jamás permitirá algo en su vida, a menos que pueda ser usado para el bien, importantísimo esto, usted verá los conflictos no como accidentes, sino como oportunidades. Míralo al final. Si usted cree que Dios es soberano y que jamás permitirá algo en su vida, a menos que pueda ser usado para el bien, verá los conflictos no como accidentes, sino como
oportunidades. Conclusión. Un entendimiento de quién es Dios y su carácter en medio de un conflicto me ayudará a saber que todo Él lo ha permitido y lo usará para bien, y eso es imprescindible para buscar la paz. Incluso un conflicto, Dios puede usarlo para bien, en su soberanía y en su amor. Incluso un conflicto. Y yo sé que usted tiene historias que ahora mismo está rebuscando en su mente, de cómo Dios ha usado conflictos en su vida para bien. Un conflicto lo llevó a buscar una oportunidad, conocer a una persona, aprender una lección de vida, adquirir confianza, adquirir paciencia. Puede ser que si empezamos a ver los conflictos desde esa perspectiva, le saquemos más provecho. Porque a veces me parece que es como que nos estamos comiendo la naranja con la concha. Como que no estamos obteniendo todo lo que pudiéramos obtener. Usted sabe, una naranja con la concha usted nada más le puede comer lo poquito de arriba. Con, pero usted coge, pela la concha, le quita las tapitas, la abre y hace todo el proceso, usted puede sacarle más provecho. Entonces, a mí me parece que a veces los conflictos, y más cuando queremos evitarlo, cuando no estamos viendo la soberanía de Dios ahí. Y piense usted mismo ahora en algún conflicto con su esposa, con sus hijos, en el trabajo. Piense por un momento, en el que sea que usted esté metido. Señor, yo no lo estoy viendo, pero ayúdame a ver qué oportunidad puedo sacar yo de aquí. ¿Cómo puedo yo mostrar gracia? ¿Cómo puedo mostrar amor? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo confiar? ¿Cómo puedo sacar paciencia de todo esto? ¿Cómo me estás ayudando para que más adelante yo pueda ayudar a otros? Hay personas matrimonios que tuvieron conflictos terribles. Confiaron en el Señor los ayudó y hoy son consejeros matrimoniales. Porque vieron tanto consuelo durante su matrimonio que se convirtieron en personas útiles para otros. Esos son conflictos que se convirtieron en oportunidad. Así que ojalá podamos tener eso en nuestra mente. Para discutir en el grupo pequeño, no sé si pueden hacerle captura de pantalla ahí a las preguntas. ¿Qué cosas crees que pueden impedir que veamos la soberanía de Dios en medio de un conflicto? Son 3 preguntitas que vamos a meditar hoy nada más. ¿Cómo te ayuda a saber que Dios es bueno en todo lo que hace a la hora de enfrentar un conflicto? Y le vamos a pedir también que comparte con el grupo qué ha sido lo que más le ha llamado la atención en esta lección. Cualquier cosa, pensamiento, idea que le haya venido durante la lección que usted pueda compartir con el grupo. Así nos despedimos de nuestros hermanos que están también en la transmisión a través de Facebook. También les dejamos ahí las preguntas para hacerlo personal, que son las preguntas para las personas que están siguiendo este estudio y lo están siguiendo como especie de devocional también.